Nuevamente nos encontramos, bienvenidos. Estamos ahora en la segunda conferencia de la asignatura de Pedagogía Universitaria a cargo de la doctora Violeta Pereira Saldívar. En primer lugar, en la segunda conferencia se va a denominar modelos pedagógicos, cuyos contenidos temáticos son presentación, aspectos preliminares, modelos y modelos pedagógicos. En los aspectos preliminares vamos a recordar, vamos a hacer una ligera remembranza de la conferencia número 1, y en este aspecto vemos que la pedagogía es una actividad humana sistemática que orienta, conduce el acto educativo para mejorar en ese aspecto el proceso de educabilidad del ser humano. La etimología también la tenemos andros, paidos, ¿no?, que es el cuidado del niño y del ser humano. El origen lo ubicamos en el siglo XIX, y luego las características que tiene es que es una ciencia que tiene un objeto, teoría y método, y los diferentes campos que van desde la planificación, la evaluación, la capacitación, la formación docente, la administración de los sistemas educativos, etc. Y acá también el concepto ya lo hemos mencionado, y vamos a ver ahora la relación que tiene con los modelos pedagógicos. ¿Qué es primero un modelo? En primer lugar tenemos también a José Jimeno Sacristán, que habla que es una representación de la realidad. Es una representación que en este caso es conceptual para poder analizar, estudiar un fenómeno determinado, ¿no? Y aquí vamos a decir que realmente también subiría, hace ver que la importancia de un modelo es ver, analizar, estudiar los vestigios, los rastros que tiene para poder entender un fenómeno determinado. Y desde un punto de vista teórico-práctico también va a ser, nos va a dar la posibilidad de poder entender cuáles son las posibilidades, los alcances e inclusive las limitaciones o debilidades paradigmáticas que se tiene al estudiarla. Desde esa perspectiva, un modelo nos va a poder ayudar a entender los fenómenos que se dan. En este aspecto hay dos grandes fuentes que ya se mencionaron, es tanto el contexto como el ser humano. Los tipos son icónicos cuando se va a representar por medio de imágenes, por ejemplo un átomo. El analógico es cuando hay cierta relación de semejanza, por ejemplo cuando se hace las olas del desarrollo de Alvin Toffler, con por ejemplo las olas del mar, hay una especie de representación ahí, de analogía, y por último el teórico que conceptúa e implica una abstracción de la realidad, y en este caso de forma específica de un fenómeno educativo. Aquí el modelo teórico, nuevamente tenemos a Mario Bunge, que va a decir que es una representación conceptual de una situación real. Dicho de otra manera, como se dijo anteriormente, es la abstracción para entender un fenómeno, analizarlo e inclusive de carácter integral e integrado entre todos sus elementos. Y aquí hay diferentes modelos teóricos, también hay modelos de biología, entre otras las ciencias sociales también, porque acabo de decir una que va al campo de las ciencias naturales, pero también hay otros modelos teóricos referentes a ciencias sociales, y evidentemente también hay diferentes modelos pedagógicos. Y acá en los modelos pedagógicos vamos a decir que reciben a través del tiempo diferentes nombres. De repente ustedes los habrán escuchado como enfoques pedagógicos, tendencias de la pedagogía, etcétera, etcétera. Pero son en este aspecto, para conclusión referencial, también modelos pedagógicos, ¿no? El concepto es un marco teórico que nos sirve para aproximarnos, estudiar, analizar, comprender, entender la realidad y verlos no solamente desde sus implicancias científicas, sino también ver las relaciones que hay de tipo ideológico. Desde el punto de vista de la realidad vamos a tener diferentes contextos. Esto puede estar de un contexto local, nacional e internacional. Y luego también desde el punto del ser humano vamos a tener, hay unos también fenómenos paradigmáticos que son de equidad y calidad. Esto va a conducir, orientar la pedagogía en la actualidad. La interrelación es muy importante. Desde el punto de vista científico vamos a tener que tener en cuenta las teorías y los métodos. Y desde el punto de vista ideológico, cuando veamos un modelo, analicemos un modelo pedagógico, tenemos que ver el aspecto cultural.
Entre los fundamentos tenemos en primer lugar los conceptos filosóficos y sociológicos que van a dar una base general, un sustento a ese modelo pedagógico. Luego también tenemos las teorías psicológicas que nos van a permitir entender cómo es la dinámica y la interacción, los mecanismos internos y sociales de lo que se da en un proceso de aprendizaje-enseñanza. Y también tenemos las propias teorías pedagógicas que se han ido desarrollando a través del tiempo para ver cómo es la estructura, cómo son los contenidos, cuáles son los medios, etcétera, etcétera. Todo ello de acuerdo siempre al acto educativo. Las características que tiene es que en primer lugar, como toda ciencia es objetiva, ¿no? Y eso se rige al parámetro de científico, es comprobable, también se alude a la característica científica y es pertinente porque tiene que ahí verse el aspecto ideológico y ver la concreción de lo que se propugna, ese modelo de ser humano y sociedad que sea adecuado y significativo. Entre las funciones tenemos la interpretación de la realidad. Queremos entender ese fenómeno. Para eso sirven los modelos, para entender, comprender y hacer un proceso de también análisis, descripción del fenómeno para diseñar, porque en este aspecto podemos analizar una realidad, pero también podemos traspolar, hacer la transferencia a otras de tipo similar y con ello hacer diferentes acciones de tipo de planificación para mejorarla. Y luego también tenemos la revisión, que es característico de toda acción científica para transformarla y mejorarla. Entre los parámetros de referencia que podemos tener para analizar los modelos pedagógicos están su finalidad, la intención, axiología, los objetivos. Tenemos también la estructura, cómo se organiza, cuáles son los niveles. Luego tenemos los contenidos, entendiendo que hay diferentes tipos de contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Tenemos las estrategias, acá diferenciemos entre lo que es una técnica y una estrategia. El docente tiene que ser un estratega, tiene que saber qué, cuándo y cómo lo va a utilizar, evidentemente teniendo las características de los usuarios y de las demandas individuales y sociales que tiene, en las cuales se ve inverso el acto educativo. ¿De qué medios se va a valer? Y en este caso, medios también que son del propio ambiente o esos también como aquellos que son de tipo tecnológico. La evaluación, recuerden, es ese círculo que se tiene que ver. Toda acción humana debe ser mejorada, evaluada para alimentar y mejorar procesos. Luego tenemos que hay una relación que es muy importante y que les invito que vean con mucho detenimiento. En primer lugar, tenemos un modelo pedagógico que vemos que es un análisis, una representación, una abstracción de la realidad en general y de un fenómeno de las ciencias sociales, en este caso, por ser la pedagogía una ciencia social en particular. De acuerdo a ese modelo pedagógico es que va a ser un diseño y un modelo curricular, entendiendo el currículo, cómo se va a implementar, como esa intención educativa. Eso se va a plasmar evidentemente en lo que se hace en las diferentes aulas y nuevamente se revisa para mejorar el proceso, en este caso del modelo pedagógico. No es solamente teoría, no es solamente práctica, es cómo se conduce desde una concepción que parte de ideas, planificación, cómo se ejecuta, cómo se realiza y se sigue realimentando. La pedagogía, los tipos son de varios tipos. La tradicional, que mayormente es aquella en la cual el foco es el conocimiento, la memoria, un enfoque netamente unilateral, donde el papel del maestro es de transmisor, el alumno un ser pasivo. Y luego también tenemos el conductista, y esto ustedes ya lo deben conocer. Ahí tenemos a grandes representantes como Watson, Skinner, donde meramente se quieren lograr, a través de estímulos-respuestas, ciertas conductas en el ser humano. Luego también tenemos la progresista, que está basada en las experiencias, en la relación de la escuela, no como un ámbito cerrado, sino en la vida. Tenemos también la cognitivista, que es aquella en la cual da importancia a los procesos mentales, a esos esquemas que se van dando en cada ser humano de forma unipersonal y singular, ¿no? Y luego también tenemos la pedagogía crítica, que
pongamos la cognitivista, se da más importancia a los procesos individuales y a la crítica más a los fenómenos de tipo social. Estos son los principales, cabe resaltar, porque hay otros enfoques, inclusive también tenemos una que se llama humanística integral, entre otros modelos, que será materia de otra conversación con ustedes. La conclusión número 1 es que un modelo es una imagen, una representación, inclusive una abstracción de un determinado fenómeno para analizarlo, pero no totalmente todo en sus partes, sino ver las relaciones que hay entre los diferentes elementos que constituyen ese fenómeno. Luego tenemos la segunda conclusión, es que un modelo pedagógico es un modelo teórico que tiene una concepción, un marco idético, pero también tiene un marco pragmático, que es la acción, cómo se ejecuta, en una interrelación que es biunívoca. ¿Todo para qué? Para mejorar los procesos de aprendizaje-enseñanza y por ende la educabilidad y el perfeccionamiento del ser humano. La tercera es que hay diferentes tipos de modelos educativos y que han recibido diferentes denominaciones a través del tiempo, pero que acá se están señalando las principales: tradicional, progresista, conductista, cognitivista y crítica entre las principales. Para finalizar, reflexionemos algo que pretende sintetizar esta segunda conferencia. Los modelos pedagógicos constituyen, en este caso esencialmente, paradigmas, líneas de acción, de pensamiento para, digamos, todo el quehacer educativo. Las principales fuentes de información se les indica en esta oportunidad y se agradece. Nuevamente nos encontramos, bienvenidos. Estamos ahora en la segunda conferencia de la asignatura de Pedagogía Universitaria a cargo de la doctora Violeta Pereira Saldívar. En primer lugar, en la segunda conferencia se va a denominar modelos pedagógicos, cuyos contenidos temáticos son presentación, aspectos preliminares. La etimología también la tenemos andros, paidos, ¿no?, que es el cuidado del niño y del ser humano. El origen lo ubicamos en el siglo XIX, y luego las características que tiene es que es una ciencia que tiene un objeto, teoría y método, y los diferentes campos que van desde la planificación, la evaluación, la capacitación, la formación docente, la administración, modelos y modelos pedagógicos. En los aspectos preliminares vamos a recordar, vamos a hacer una ligera remembranza de la conferencia número 1, y en este aspecto vemos que la pedagogía es una actividad humana sistemática que orienta, conduce el acto educativo para mejorar en ese aspecto el proceso de educabilidad del ser humano. Estudiar un fenómeno determinado, ¿no? Y aquí vamos a decir que realmente también subiría, hace ver que la importancia de un modelo en general es ver, analizar, estudiar los vestigios, los rastros que tiene para poder entender un fenómeno determinado. Y desde un punto de vista teórico-práctico también va a ser de los sistemas educativos, etc. Y acá también el concepto ya lo hemos mencionado y vamos a ver ahora la relación que tiene con los modelos pedagógicos. ¿Qué es primero un modelo? En primer lugar tenemos también a José Jimeno Sacristán, que habla que es una representación de la realidad. Es una representación que en este caso es conceptual para poder analizar